Buenas tardes con todos, ¿cómo están? Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Brian. ¿Sí se me escucha claro? Sí, Inge, sí le escucho Sí, yo. sí, escuché. Ya, gracias. Listo. Bueno, la clase pasada hablamos un poco la introducción de lo que era el hormigón preesforzado con algunas explicaciones. Vimos los tipos de preesforzado. Vimos dos videos, uno del pretensado, otro del posttensado, y finalizamos con las ventajas y las desventajas del hormigón preesforzado. ¿Alguno de ustedes me podría indicar, según lo que ya vimos la clase pasada, en sus propias palabras puede ser, qué es el hormigón preesforzado? Mari. Yo le puedo Sí, que responder, Inge. Ya, Brian, después de Mari. Ya, Inge, gracias. Dime, Mari. ya que hablamos del preesforzado, Ujú. nos decía que utilizaba, o sea, era mejor utilizar el preesforzado porque tenía mayor resistencia a las cargas que se le aplicaba. Ya. ¿Y por qué tienen? ¿Qué es mejor? Mm, Por sería por los cables de tensión que utiliza. Ya, pero hace algún efecto eso, ¿no? A ver, Brian, si nos ayudas a complementar. Em, de lo que hablamos la clase anterior, Inge, decíamos que no, es algo como que intencional que nos hacemos para mejorar para mejorar la resistencia de la estructura a diversas cargas que ésta esté afectada. Ya, pero ¿y por qué pasa esto? ¿Por qué mejoramos la estructura, como tú dices? Porque como decíamos que el hormigón es, o sea, trabaja a compresión. Con esto Ujú. podemos, con el tiempo, ese hormigón viene como que a pandearse. Entonces de esto viene a que el hormigón se quede como que pueda soportar más carga en la luz. O sea, como nos dio el ejemplo. Ya, más o menos. Falta desarrollar un poquito más. ¿Alguien más que quiera participar? También cuando le Sí. aplicábamos unos esfuerzos, la viga o el hormigón tenía una deflexión hacia arriba y eso ayudaba a soportar mejor las solicitaciones de las cargas externas que iba a soportar. Ya, cuando ejercemos la fuerza de tensado, que esta a su vez se transmite hacia el hormigón en forma de compresión, se genera una contraflecha, digámoslo así, que al venir las cargas de exteriores, esta contraflecha se ve compensada. Al contrario del hormigón armado, que no existe esta contraflecha y cuando vienen las cargas de exteriores, existe una deflexión hacia abajo de la viga. ¿Qué producen estas deflexiones hacia abajo en la viga? Si tenemos hormigón armado, ¿qué pasa con las deflexiones? ¿Qué efecto produce? Tracción a la parte inferior y compresión a la parte superior. Ya. Si tracciona la parte inferior en el hormigón armado y decimos que el hormigón pues no es tan bueno trabajando a tracción, ¿qué origina esa tracción? Genera fisuras, Inge. Ya, eso genera fisuras, agrietamientos
Y esto hace que el hormigón no trabaje en su totalidad, como yo les explicaba, no trabaja toda la sección, sino una porción de esta sección trabaja con presión del hormigón. Y la otra parte simplemente nos sirve para transmitir los esfuerzos de tracción hacia el refuerzo. Lo que tratamos de mitigar o de mejorar con el hormigón preesforzado, en la que sí vamos a trabajar con toda la sección toma las fuerzas externas y trabaja toda la sección. ¿Ya? Eh, Hablábamos de unas ventajas y desventajas. ¿Alguien quisiera nombrar algunas? Yo, Inge, Sí, Paulina. Adelante. las ventajas Sí. podría ser una como que mencionó mi compañero, estas estructuras pues soportan así cargas muy pesadas Ujú. y que son estructuras también esbeltas, que tienen unos mejores diseños. Ya, en el ámbito arquitectónico, pues podemos mejorar las estructuras porque ya podemos trabajar con luces mucho más grandes que con las que trabajamos en hormigón armado, ¿no? También los elementos, pues ya no son, no tienen mayores dimensiones, así como en hormigón armado, sino que tienen menores dimensiones, hablando específicamente del peralte o de la altura de los elementos, son menores. Y como veíamos en el video, incluso podemos, para una determinada altura de un edificio, si hacemos losas postensadas, pues podríamos incluso tener más números de pisos. Inge, buenas tardes. Que por favor me deje ingresar, dice una compañera. Pero ya han pasado 6 minutos. A ver. Por favor, les recuerdo a todos que la clase empieza a las 2:10. Em, pues bueno. Eso es lo último que hablamos. Espero que hayan visto los videos que yo les puse en esa diapositiva, que les explican más detalladamente el proceso ya en campo. Ustedes pueden verlo, porque no es lo mismo imaginárselo allá, verlo por medio de un video, cómo es este proceso de la fabricación de elementos pretensados y postensados. En cuanto a esto, ¿alguno de ustedes me podría indicar cuál es la diferencia de tener yo hormigón preesforzado pretensado y hormigón preesforzado posttensado? Como el hormigón pretensado, se coloca el refuerzo cuando el hormigón todavía no ha fraguado. Entonces, y en cambio en el post-tensado se hace después que el hormigón ya ha fraguado. Ya, gracias, Lorena. Entonces, pues la diferencia aquí es muy clara. Tenemos las palabritas, ¿no? Aquí, el pre y el post, ¿no? Y eso se refiere básicamente a cuando yo tenso el cable. ¿Ya? Entonces, pues bueno, vamos a seguir con la materia y vamos a comenzar con el concepto, aunque ya lo vimos al iniciar el curso, cuál era el concepto del preesfuerzo, que era la creación intencional de esfuerzos para mejorar un determinado elemento de hormigón. ¿Ya? Vamos a ver qué concepto nos da el ACI. Nos dice que es el hormigón en el cual han sido introducidos esfuerzos internos, ¿no? De igual magnitud y distribución, tal que los esfuerzos resultantes de las cargas externas dadas se equilibran hasta un grado deseado.
¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo, obviamente, en el diseño tendré que determinar cuál será la fuerza, estos esfuerzos que yo voy a introducir de manera consciente y deseada para que las fuerzas externas se vean equilibradas hasta un cierto punto. ¿Listo? Eh, Hablemos un poco del hormigón armado. No tenemos por ejemplo, una viga, ¿no? Tenemos la aplicación de cargas externas. Cuando yo aplico la carga externa, como ya habíamos visto, se produce aquí la deflexión y el consecuente agrietamiento en la parte inferior porque decimos que la tensión no es bien soportada por el hormigón o por lo menos hasta un cierto punto el hormigón nos puede ayudar en tensión y pasado de ese punto que es muy muy bajo, el hormigón tiende a fisurarse. Esto en el hormigón preesforzado, yo introduzco unas fuerzas de compresión hacia el hormigón por medio del cable. Recordemos que el cable se tensa y esta tensión hace que el hormigón se comprima. Entonces, el elemento, lo voy a dibujar mejor. El elemento se comprime. Al tener yo aquí fuerzas de compresión en toda la sección, voy a ver que aquí en las fibras inferiores voy a poder equilibrar e incluso que estas fuerzas, que estos esfuerzos que yo veo aquí en la fibra inferior, se vean compensados a mi favor. Es decir, que yo puedo introducir el elemento a que esté únicamente en compresión, que es a lo que trabaja mejor el hormigón, y ya lo vamos a ver el día de hoy. Ahora, vamos a entrar en el tema de la interpretación del concepto del hormigón preesforzado. Aquí hay varias teorías, hay varios conceptos por los cuales nosotros podemos resolver un problema o la manera de abordar un determinado ejercicio, un determinado diseño. ¿Ya? Vamos a ver al final que son 3 teorías las que vamos a estudiar, 3 conceptos, y que en cualquiera de los 3 casos el resultado va a ser el mismo. ¿Ya? Entonces, empezamos con el primero, que es la teoría de la elasticidad. ¿Qué supone esta teoría? El concepto general es que el preesfuerzo transformará al hormigón en un material elástico. Esta es una hipótesis, no es que esto sea disculpen, no sé si se fue la conexión. Sí, se estaba perdiendo, Inge. Ah, ya. Bueno, no sé hasta qué punto me pudieron escuchar. Comenzamos a ver eso de la teoría de elasticidad. Ya, listo. Gracias. Ya. A ver, si se comienza a cortar, por favor, me indican para no seguir. Listo. Entonces, les estaba diciendo que en esta teoría de la elasticidad,
Me dice que el hormigón es un material elástico, lo cual no es verdad. ¿Por qué? Porque el hormigón no es un material elástico, es decir, que yo le aplico una determinada fuerza y el hormigón se va a deformar y si yo descargo al elemento de hormigón, el hormigón no va a regresar a su estado original, ¿no? Siempre va a quedar una deformación remanente. Pero para efectos de todos los cálculos, de todas las teorías que hemos visto, tanto de hormigón armado y ahora que estamos viendo el hormigón preesforzado, vamos a asumir que el hormigón hasta un determinado punto es elástico, ¿no? Y se dice que va a ser elástico, entre comillas, en la primera zona que tenemos una curva de esfuerzo de formación, vamos a ponerle entre paréntesis, lineal, ¿ya? ¿Para qué me sirve esto? Para hacer varias hipótesis para resolver los ejercicios. Entonces, aquí en este concepto de la teoría de la elasticidad, vamos a ver que el hormigón va a estar sujeto a dos sistemas de fuerzas. El primero, que es el preesfuerzo interior, que son los esfuerzos de compresión que vienen dados por el acero. Y segundo, la carga externa que va a generar los esfuerzos de tensión. Entonces vamos a tener dos sistemas aquí, esfuerzos de compresión y esfuerzos de tracción. Los de compresión están dados por el preesfuerzo y los de tensión están dados por las cargas externas. ¿Ya? Aquí, como estamos diciendo, que el agrietamiento del hormigón, producto de las cargas externas, se previene o se demora, es decir, que aquí vamos a asumir que el hormigón no se agrieta. ¿Ya? ¿Qué pasa si no hay grietas? Sean los esfuerzos, deformaciones, deflexiones del hormigón, de estos dos sistemas de fuerza, se pueden suponer de manera separada. Ahora, esto es porque yo estoy asumiendo que el hormigón es un material elástico. ¿Ya? Puedo separar en dos partecitas. ¿Ya? Ahora, veamos cómo es esto del hormigón preesforzado aplicando la teoría de la elasticidad. Supongamos que nosotros tenemos una viga como la que tenemos ahí en los gráficos. Está con un tendón concéntrico. ¿Qué quiere decir concéntrico? Que está ubicado justamente en el eje neutro de nuestra sección. Vamos a decir que nuestra sección es rectangular y aquí estará el ducto del cable si es posttensado, estará el cable ya embebido si es pretensado. ¿Ya? Y todo esto, todo esto va a ser mi sección de hormigón. ¿Listo? Las flechitas simulan la carga externa. ¿Listo? Ahora, ¿qué sistemas intervienen aquí para yo hacer la resolución? Vemos que aquí ya está terminada nuestra viga de hormigón preesforzado y vamos a tomar al elemento como un cuerpo libre. Tengo mis fuerzas que les voy a denominar aquí F, que es la compresión introducida a través del cable que se tensó. Ojo que estoy hablando únicamente del hormigón. Vamos a olvidarnos un poquito que tenemos aquí el cable, ¿ya? El cable ya hizo su trabajo, está ahí dentro de la viga, está ya anclado, como ustedes ven aquí, y está transfiriendo todos los esfuerzos hacia el hormigón. Ahora, solo tomamos en cuenta el hormigón, que es lo que tengo, las fuerzas de compresión introducidas por el tensado del cable y tengo las cargas externas. ¿Listo? Ahora, voy a dibujar de mi sección y voy a ubicar el eje neutro.
Aquí tendré el espacio de mi cable. ¿Ya? Únicamente, ojo que estoy hablando de la sección de hormigón. ¿Listo? Voy a dibujar los esfuerzos en esta sección. ¿Listo? A ver, el primer esfuerzo que se produce aquí en este elemento está dado por la fuerza de compresión introducida a través del cable. ¿Cómo sería el esfuerzo? Y vamos a analizar en la mitad del claro estos esfuerzos. O sea, vamos a analizarlos aquí. ¿Ya? ¿Cómo es la distribución de esfuerzos debida a las fuerzas de compresión F en el elemento? ¿Cuál sería la distribución? Tenemos una carga axial en el elemento que está introducida justamente en el eje neutro. ¿Cómo son los esfuerzos en la mitad del claro? ¿Alguno? A ver, esto es resistencia de materiales, ¿no? ¿Cómo son los esfuerzos? ¿Cuál es la distribución de esfuerzos? Si yo tengo una carga de compresión en el eje neutro. Esfuerzos igual a cero en el eje neutro. No. Recuerden que aquí tenemos esfuerzos están aplicando a lo largo de todo el eje neutro. No estoy variando la fuerza es la misma en todo momento y aplicado en el eje neutro. ¿Cómo será la distribución de esfuerzos? A ver, les voy a ayudar. ¿De qué forma será? ¿Será un triángulo? ¿Será un rectángulo? ¿Una parábola? ¿Cómo Un es esa? triángulo, tal vez, Inge. No. Estamos aplicando una fuerza constante. Una fuerza constante a lo largo de todo el elemento. ¿Cómo es la distribución de esfuerzos? Rectangular. Ya, rectangular. Rectangular porque es constante esta introducción de esfuerzos, ¿ya? Entonces, el esfuerzo debido a esta compresión que se hace al elemento a través del tensado de los cables va a ser una distribución uniforme, rectangular. ¿Ya? Entonces, aquí lo voy a dibujar. Voy a poner el esfuerzo. ¿A qué va a ser igual si es constante?
Aquí es igual un esfuerzo constante debido a la fuerza F de compresión. Aquí es igual. Fuerza sobre área. Sí, gracias. Fuerza sobre área. ¿Ya? Porque es constante. ¿Listo? Ahora, tengo mi primer esfuerzo debido al preesfuerzo que se ha aplicado al elemento. Segundo, voy a necesitar el esfuerzo debido a la carga exterior que tenemos nosotros aquí graficado con flechitas hacia abajo. ¿Ya? ¿Cómo es ese esfuerzo? Y esto sí ya lo deben saber de hormigón armado. Bueno, de la base del hormigón y de resistencia de materiales. ¿Cómo sería la distribución debido a cargas exteriores que también puede incluir el peso? Triangular. Ya, triangular. ¿Y cómo sería aquí? En la parte superior, ¿qué tengo? ¿Tensión o compresión? En las fibras superiores. Que estamos analizando aquí. ¿Qué Tensión. tensión. ¿Tensión seguro? Compresión. Compresión, Inge. Ya. Compresión. Y acá abajo tengo. Atracción. Ya. Tensión. Tensión o tracción. ¿Habría alguna forma de la configuración de esta viga en que yo pueda tener tracción arriba y compresión abajo? Sí, ¿Cómo, Ari? en un volado. Ya en un volado. Pero en esta viga, simplemente apoyada. Tendría que tener la aplicación de las cargas exteriores Desde abajo hacia arriba. desde abajo, ¿no? Ya. Esto es para que no se queden con la idea de que siempre va a ser tensión abajo, ¿no? Va a depender también de cómo estamos nosotros aplicando las cargas. Pero si estamos hablando de un elemento tan común, de una viga que nos sirve para soportar cargas en la parte superior, pues siempre vamos a tener esa configuración de que abajo va a ser tracción, arriba compresión. ¿Listo? Entonces, pues yo he puesto las flechas en el primer diagrama de esfuerzos, las de compresión hacia el lado izquierdo. Entonces voy a seguir porque esto, a ver si cambio de color. Esto no nos olvidemos que esto es compresión. ¿Ya? Entonces tengo compresión en las fibras superiores, tracción en las fibras inferiores. Pasamos por el eje neutro en 0, ya me fui. Ya. Porque en el eje neutro no va a existir un esfuerzo, ¿no? Entonces aquí tendremos compresiones, compresión, tracción. ¿Listo? Ya. Entonces, tenemos resuelto todas las fuerzas exteriores que yo las he podido separar aquí, los efectos de cada una de las fuerzas que se aplican al elemento, porque estoy hablando de que el preesfuerzo convierte al hormigón en un material elástico. Por eso yo puedo separar de esta manera todos los efectos, ¿ya? Entonces, tengo ya todos los efectos. Lo que debería hacer aquí es sumar los efectos para yo tener un diagrama final de esfuerzos.
Entonces, a la final, ¿qué voy a tener yo? En la fibra superior voy a tener una compresión y en la fibra inferior, vean que yo tengo compresión y tensión, ¿ya? ¿Qué es lo que debería pasar aquí? Yo debo introducir suficiente compresión a través del preesfuerzo en mi elemento, que sería trabajar en este primer diagrama, para que al final yo no tenga esfuerzos de tracción en la fibra inferior. Miren que solo tengo compresión, compresión. Si este diagrama, si el primero es suficientemente grande como para que este valor de aquí, restado de este valor de acá, porque a la final tendremos que restar si es tracción, me siga dando una compresión a favor, ¿ya? Y de esta manera yo en la fibra inferior, que en el hormigón armado de ley voy a tener tracción en el caso de aplicar las cargas como están aplicadas en esta viga, yo de ley voy a tener tensiones en la fibra inferior. Si yo estoy trabajando con hormigón armado, únicamente voy a tener este diagrama de aquí, ¿verdad? Y entonces por eso decimos que aquí nosotros hacemos un refuerzo al elemento con las varillas de acero para tomar un poco de esa tracción o que el acero tome toda la tracción que se genera en la sección. En el hormigón preesforzado tenemos la adición de este diagrama porque tenemos unas fuerzas de compresión en el elemento, lo que hace que yo tenga compresión en la fibra superior, compresión en la fibra inferior, ¿no? Es el caso ideal. Entonces tenemos estos tres diagramitas, este va a ser la resultante. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya. Ahora, formulamos nosotros el esfuerzo debido al preesfuerzo, que es igual a F sobre A sobre el área. Pero para el segundo diagrama, ¿cómo va a ser el esfuerzo? Este es el esfuerzo que produce el momento debido a las cargas. ¿Cómo es el momento debido a las cargas? Una carga distribuida, yo tengo mi elemento. ¿Cómo es el diagrama de momentos de esta viga? ¿Qué forma tiene? Cuando yo le aplico una carga distribuida uniforme. ¿Cuál es el diagrama de momentos? ¿Qué forma tiene? Parabólico. Ya, parabólico. ¿No? Y su valor máximo está justamente en la mitad del claro. ¿Cómo yo encuentro el esfuerzo debido a esta carga exterior que es distribuida, en este caso, pero en cualquier caso? ¿Cuál es el esfuerzo debido a la carga exterior? Esta carga exterior produce un momento. ¿Cómo formulamos? Estudiaron la formulación de Navier. Yo tengo un momento, ¿no? Me dice que el esfuerzo en una determinada sección, en este caso estamos haciendo la de la mitad del claro, es igual al momento en esa sección por un brazo de palanca medido desde el eje neutro hacia la fibra en estudio dividido para la inercia. ¿Ya? Por favor, importante, esto es un concepto ya que ustedes debían conocerlo. Si no lo conocen, por favor, chequenlo. Es la formulación de Navier. ¿Ya? Entonces, Y aquí
va a ser medido desde el eje neutro hasta la fibra en estudio. Si yo quiero la fibra extrema superior, esto será Y. Si quiero una fibra intermedia, esto será Y, ¿no? Si quiero, por ejemplo, va a depender de dónde yo estoy estudiando, en qué fibra estoy estudiando y en qué sección también la estoy estudiando, ¿ya? Entonces, recuerden, el momento que se produce en esa sección, como estamos analizando la sección de la mitad del claro, va a ser el momento que se produce aquí, que sería el momento máximo, por Y. Y es del brazo medido desde el eje neutro de la sección hacia la fibra en estudio, dividido para la inercia de la sección, ¿ya? Básicamente, ¿cuál es esta formulación de Navier? O que nos dice que secciones planas y perpendiculares permanecen planas y perpendiculares después de la deformación, ¿ya? Entonces, pues, haciendo la suma y la resta, a la final tendremos que el esfuerzo resultante, vamos a ponerle total, va a ser igual al esfuerzo debido al preesfuerzo, F sobre A, y aquí tenemos que poner más menos. ¿Por qué? Porque ahorita en ese momento estamos considerando a la fuerza de compresión, digamos la positiva. En cualquier caso, nosotros podemos establecer la convención de signos que nosotros queramos. Pero eso sí, siempre especificando primero antes de realizar un ejercicio, un trabajo, lo que sea. Entonces, tienen que especificar con qué signo, con qué convención de signo van a trabajar. En este caso, lo vamos a tomar como que la compresión fuera positiva porque es un efecto positivo para nuestro elemento, ¿ya? Más menos, ¿por qué? Porque tenemos desde el eje neutro hacia arriba tenemos compresión, entonces yo ahí debería sumar para esta parte de aquí hasta acá, yo debería sumar el efecto del momento por las cargas exteriores, y si yo estoy desde el eje neutro hacia abajo, yo debería restar porque esas son esfuerzos de tracción, ¿no? Entonces debería restar. Entonces, por eso a la final el esfuerzo resultante es más menos, ¿no? ¿Listo? ¿Alguna pregunta, inquietud? ¿No? Listo. Entonces, a ver, permítanme. Como si me permiten un ratito, se colgó. Listo. Entonces aquí, pues ya está, yo les he explicado. Aquí está el esfuerzo debido al preesfuerzo. Es lo mismo que ya habíamos hecho, que es constante. El esfuerzo debido al momento exterior, que aquí le ponen en la bibliografía que esto es tomado del libro de Yelin del hormigón preesforzado. C aquí, M por C sobre I, C lo toma como toda esta distancia desde el eje neutro hasta la fibra extrema, esto es C. Le pone aquí C minúscula, ¿no? Esto de igual manera será C. ¿Ya? Pero nosotros para fines prácticos le denominaremos siempre Y, aclarando que sea la fibra más alejada al eje neutro, sea en compresión o atracción. Y este es el resultado final, ¿no? Ven que para ciertos valores será positivo o negativo, ¿no? Esto en el caso de un tendón que sea concéntrico, es decir, que esté el tendón o la fuerza que se introduce aquí debido al preesfuerzo, esté ubicada en el eje neutro, ¿no? La fuerza F.
Ahora, ¿cuál es la práctica más común? No siempre el cable va a estar en el eje neutro, sino que el cable va a tener una cierta excentricidad con respecto al eje neutro. ¿Ya? Entonces, este, por ejemplo, es nuestro eje neutro. Y a la final tenemos que el preesfuerzo se ha aplicado en otro nivel. Y tenemos una cierta excentricidad. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿cómo sería, cómo trabajaríamos aquí con la sección? Entonces, vamos a dibujarla. Tenemos aquí el espacio del ducto, del cable. Y tenemos nuestro eje neutro. ¿Listo? Ahora, ¿cómo es la distribución de la fuerza F en el centro del claro? ¿Qué deberíamos hacer nosotros para poder simplificar este problema? Voy a hacerlo acá, a un lado. Tengo la viga. Tengo la excentricidad, pero nosotros vamos a suponer que la fuerza del preesfuerzo está aplicada en el eje neutro. Y para tomar en cuenta esta excentricidad, se va a generar aquí un momento debido a la excentricidad. Este momento va a ser igual a la fuerza F por la excentricidad, ¿no? Fuerza por excentricidad, y así tenemos un problema simplificado, ¿ya? Entonces, ¿cómo es la distribución debido al preesfuerzo? De este problema que ya está simplificado. ¿Cómo sería? Debido al preesfuerzo, la distribución. Rectangular. Rectangular en G. Ya, listo, muchas gracias. Sigue siendo rectangular porque va a ser uniforme en cualquier sección del elemento y específicamente que estamos estudiando en la sección de la mitad del claro, ¿ya? Este va a ser igual, que ya habíamos visto, F sobre el área de hormigón que tenemos. Listo. Ahora tengo otro diagrama que va a ser debido al momento generado por esta excentricidad. ¿Cuál sería el diagrama? Si yo tengo aplicados estos... Triangular. Ya, Tracción triangular. arriba. Ya, exactamente. Tengo tracción por estos momentos que yo les he vuelto a dibujar en verde. Ahora, ¿qué voy a tener? Voy a tener tracción en la fibra superior. Ya, este es otro caso, mire, en el que podemos tener tracción arriba y compresión en la fibra inferior, ¿no? Entonces, solo fijémonos en los momentos que está produciendo esa excentricidad. Ya, entonces,
Aquí tengo tracción arriba, sería así para este lado. Y compresión en la fibra inferior. Compresión, tracción. ¿Ya? ¿Cómo yo podría formular aquí el esfuerzo? Aplicando la formulación de Navier. Sería la fuerza por la excentricidad, por el brazo de palanca sobre la inercia. Ya, no es brazo de palanca. El brazo de palanca es para el equilibrio de fuerzas. Sería el brazo a la fibra de estudio dividido para la inercia, ¿no? Tenemos, ¿qué nos falta aquí? ¿Qué nos falta tomar en cuenta o ya hacemos la sumatoria? El momento. Un momento, ¿por qué? ¿Qué nos hace falta aquí? Uy. A ver, ya estudiamos la fuerza de compresión que separamos en una fuerza axial en el eje neutro más un momento producido por la excentricidad de ese preesfuerzo. ¿Qué nos falta aquí? La sumatoria total. No, antes de eso. Las cargas excéntricas. Las No cargas excéntrico. del peso propio o cargas Ya. exteriores. Las de exteriores, que puede estar incluido ahí el peso propio, ¿no? Pues nos faltan estas. Y cargas exteriores. Entonces, aquí, ¿qué tengo en la fibra superior? Ya lo habíamos dicho. Tengo compresión, ¿no? Compresión. Y en las fibras inferiores tengo tracción. Compresión, tracción. Ya. Aquí me olvidé ponerles compresión y compresión, ¿no? Ya. Entonces, aquí, pues simplemente podremos tener que por las cargas exteriores se va a producir un momento y este esfuerzo yo lo puedo poner como M por el momento externo por el brazo a la fibra de estudio dividido para la inercia. ¿Ya? Y ahora sí puedo hacer yo una sumatoria porque ya he tomado en cuenta todos los defectos en esta viga. ¿Ya? Entonces, a la final tendremos que en la fibra superior yo tengo dos esfuerzos de compresión, uno de tracción, ¿no? Entonces aquí voy a dibujar, voy a poner igual, más. Arriba voy a tener compresión y en la fibra de abajo yo voy a tener compresión y tracción, ¿no? Lo que puede hacer que varíe un poquito los resultados e incluso pueda darse una configuración mucho mejor. Ahí yo lo dibujo ya. Que pueda tener yo compresión y compresión. ¿Ya? Y que incluso abajo pueda tener mayor compresión y esto hará que si yo tengo compresión en mis fibras inferiores, no se van a producir agrietamientos. ¿Ya? Al final, el esfuerzo total
va a estar dado por el esfuerzo debido al preesfuerzo. Aquí, como tengo compresión y tracción, voy a poner más, menos. La fuerza por la excentricidad por la distancia dividido para la inercia. Y como tengo compresión y tracción, nuevamente tengo que analizar la fibra de estudio. No puedo en todos los casos sumar ni en todos los casos restar. Entonces, por eso se pone más menos. Tendré el momento por las cargas exteriores por el brazo dividido para la inercia. ¿Ya? Entonces, esta es la resultante. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Tiene alguna pregunta de esto? No. ¿Ya? Y a la final, pues aquí está lo mismo que les he dado en la explicación. Debido al efecto del preesfuerzo de carga directa, debido a la excentricidad del preesfuerzo, debido al momento exterior y debido al preesfuerzo excéntrico y al momento exterior. O sea, esa es la sumatoria de todos, ¿no? Listo. Aquí sería más, y este igual, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo en este momento. Quiero que trabajen primero ustedes para que desarrollen este ejemplo muy facilito, ¿ya? ¿Qué nos dice? Una viga rectangular de hormigón preesforzado, ahí están las medidas, 50.8 por 76.2 centímetros, tiene un claro simple de 7.3 metros y una carga uniforme de 4.464 kilogramos por metro, y ya se incluye el peso propio aquí, en esta carga uniforme. El tendón de preesforzado se localiza como está mostrado en la figura. Vean que es un cable que no está concéntrico, tiene una pequeña excentricidad, ¿ya? Y produce un preesfuerzo efectivo de 163.2 toneladas, que en el gráfico ya se pone en kilogramos, 163.200 kilogramos, ¿ya? Entonces, esa es la fuerza F en nuestro caso. Calcular los esfuerzos fibrarios en el hormigón en la sección de la mitad del claro. ¿Ya? Entonces, pues simplemente tienen que aplicar lo que acabamos de ver hace un instante para cables que no son concéntricos. ¿Listo? Tienen 10 minutitos para hacerlo. A ver, son las 3:03. A las 3:13 vemos, ¿no? Cómo resolvieron el ejercicio.
¿Cómo les está yendo? ¿Alguno de ustedes ya finalizó? ¿No? Pueden alzar la mano si alguno de ustedes ya está concluyendo. O si tienen dudas, lo podemos resolver juntos. Evelyn, Jonathan, Dije, estoy tratando de hacerle, pero no. Tengo algunas dudas. entonces, ¿les parece si lo vamos resolviendo juntos para ver sus comentarios, ¿no? Mientras lo vamos resolviendo. Sí, Inge, por favor. Ya, a ver. Ahora tenemos nuestro ejercicio que bueno, no está muy complicado. A ver. Primero, como hicimos el análisis, tenemos nuestro preesfuerzo que lo vamos a reemplazar por estas fuerzas F, que son constantes y que equivalen a 163.200 kilogramos. ¿Ya? Entonces, vamos a dibujar aquí nuestra sección. Tenemos por aquí el cable y tenemos todas las dimensiones de la sección. Ahora, vamos a ubicar el eje neutro de nuestra sección. Recordemos que simplemente estamos trabajando con el material hormigón. Y en este caso, el eje neutro va a estar en la mitad de la altura de nuestra viga. ¿Cuál es esta mitad? ¿Cuánto es esto? 38.1. Ya, 38.1. Por favor, sí. Los demás, Sí, Inge. ya, 38.1. Listo. Ahora, ¿cuál es la excentricidad? 15.24. 15, gracias. 15.24 centímetros. ¿Listo? Porque únicamente para los que todavía no lo puedan visualizar bien, sería, ¿cómo se saca este 15.24? Sería los 38.1 centímetros, que es de la distancia desde las fibras más alejadas de la sección hasta el eje neutro. Y eso le restamos este dato que tenemos aquí de 22.86 centímetros.
Así obtenemos la excentricidad. Entonces, primero, como lo hicimos en la teoría, pues vamos a hacerlo en la práctica. El esfuerzo por el preesfuerzo que se ha aplicado. ¿Qué distribución tiene? Rectangular. Ya, rectangular. Y como ya lo sabemos, esta es una compresión que se introduce al hormigón. ¿Ya? Ponemos compresión y este se calcula con fuerza sobre área. ¿Cuál es la fuerza en este caso? Son los 163.200 kilogramos dividido para el área. El área en este caso va a ser 50.8 centímetros por 76.2 centímetros. ¿Cuánto es esto, por favor? 3.870.96 centímetros. O el resultado, la fuerza. Todo el resultado. 2.16. 42. 42.16. Ya, gracias. Son kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Listo? Eso debido al preesfuerzo. Ahora vamos al esfuerzo por la excentricidad de la precompresión. Entonces aquí vamos a tener que se genera un momento, ¿no? Que es igual a F por E. ¿Ya? Entonces, sería el segundo. Voy a puse muy arriba. Ya habíamos dicho que este momento va a producir tracción en la parte superior y compresión. Pero me estoy dibujando. Me disculpan, las dimensiones no están tan a escala, pero ustedes ya en su cuaderno lo pueden ir dibujando mejor. Entonces aquí tengo compresión y acá arriba tengo tracción, ¿no? Listo. Ahora, habíamos dicho que el esfuerzo con la formulación de Navier es igual a F por la excentricidad por la distancia de la fibra de estudio dividido para la inercia. ¿Ya? Entonces, en este caso, sería la fuerza F, que es 163.200 por la excentricidad. En este caso, es desde el eje neutro hasta el centroide del acero del preesfuerzo, que habíamos dicho que 15.24 centímetros. Bueno, aquí olvidé poner kilogramos, ¿no? Por Y, ¿cuánto es Y? Para la fibra superior e inferior, en este caso es igual. ¿Cuánto es Y? Para esta. 38.1. Ya, muchas gracias. Entonces, para los dos casos es 38.1. A menos que, por ejemplo, si en un ejercicio yo les indicara que no es a la fibra extrema, sino les diera una distancia determinada, pues ustedes tendrían que sacar esa distancia, ¿ya? Y la inercia, que sería 50.8 centímetros, 76 por 76.2 centímetros, todo esto al cubo dividido para 12. ¿Cuánto es este esfuerzo para los dos lados? 50.67. 50.67. Ya. 50.59. Ajá. 50.59. Sí. Bueno, ustedes ahí
en sus casas, hagan la comprobación respectiva. Y he puesto aquí, porque me olvidé, de poner más y menos. Recordemos que estamos analizando las fibras de extremas y que una está a tracción y otra a compresión, lo que no sucede en el primer diagrama porque todas están a compresión, ¿ya? Voy a poner más menos. Tercero, cargas exteriores por la carga distribuida que tenemos aquí, ¿ya? Entonces habíamos dicho que en este caso tenemos compresiones en la fibra superior y tracciones en la fibra inferior. ¿Ya? Compresión y tracción. Y habíamos dicho, pongo más menos, por esta compresión y tracción, que iba a ser igual al momento por el brazo dividido para la inercia. Ahora, ¿cuál es el momento? En este caso. Para una carga distribuida, tengo mi momento parabólico. Y queda igual este momento que estamos buscando justamente en la mitad del claro. Si tengo mi carga W, ¿a qué da igual el momento? Por carga distribuida, el momento máximo. Perdón. W por L cuadrado sobre 8. Ya, listo, muchas gracias. WL cuadrado sobre 8. En este caso, en nuestro caso W es igual a 4.464 kilogramos por metro por L. L es 7.3 metros. Ay, discúlpenme que ya no alcanzo a escribir. Dividido para 8. ¿A cuánto equivale este momento, por favor? ¿Cuál es el valor de este momento? 29.735.82. Ya, en notación científica sería 2 97.3 ya, bueno, ahí dejámosle con 2 cifras por 10 menos a la 4. a 4 kilogramos por metro, ¿no? Ya, listo. Ahora tenemos el momento de aquí 2.97 por 10 a la cuarta. Por Y va a seguir siendo la misma distancia, el 38.1 centímetros. El momento, de aquí también está expresado en kilogramos por metro. No le cambiamos los Sí, 38.1 centímetros a metros. mejor cambiémosle a centímetros Ya, el momento, ¿no? ya, Entonces aquí de una vez le pongamos centímetros y le ponemos aquí a la sexta, ¿no? Ya. Y la inercia, ¿cuánto es la inercia? El mismo denominador que está en el segundo caso. ¿Cuánto es la inercia? 1.87 por 10 a la sexta centímetros a la cuarta. 87 por 10 a la sexta, me dijeron. Sí. Centímetros a la cuarta. ¿Ya? Entonces, todas las unidades son coherentes de aquí. Y el esfuerzo va a ser igual a más, menos. ¿Cuánto es ahí?
60.51 kilómetros sobre centímetro. 60.51 serían kilogramos, ¿no? Sobre centímetro cuadrado. ¿Ya? Entonces, pues hemos encontrado los esfuerzos fibrarios, o sea, las fibras extremas. Les voy a resaltar en rojo de qué fibras hemos estado encontrando aquí los valores, que son de esta fibra y de esta fibra con sus respectivos valores. ¿Ya? Ahora, si yo quiero encontrar la resultante, voy a encontrar la resultante, voy a poner la fibra superior, que va a ser igual, ¿no? Fuerza total. Tengo arriba compresión, que sería 42.16 kilogramos por centímetro cuadrado. Tengo en el segundo caso, tengo tensión. Entonces yo aquí el valor que debo escoger es el negativo menos 50.59, ¿no? Y el último, ¿qué debería sumar o restar? Sumar en G. Ya, gracias. Sumar 60.51 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces aquí tengo un F total de, ¿cuánto es esto? 153.26 en G. 153, no creo, porque está 42 menos 50. 52 nomás. 52. Sí. 52 cerrados. Sí, en G, disculpe, 52.08. 52.08. Gracias. No importa que nos equivoquemos. Y de la fibra inferior tenemos un F total de, sería los 42.16. Voy a poner con paréntesis ahora las unidades. Más o menos. Más. Más 50.59. Más o menos. Menos. Ay. Menos 60.51. Todo esto está en kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Cuánto es esto? 32.24. 32.26 kilogramos sobre centímetros cuadrados. 26 o 24, bueno, voy a poner 26. Ustedes chequen ahí. Centímetros cuadrados. ¿Ya? Ven que en ninguno de los dos casos nos dio un resultado negativo. ¿Qué hubiera querido decir en un resultado negativo? Que teníamos tensiones en las fibras, inferior o superior respectivamente. ¿Ya? Si quisiéramos dibujar el resultado final, pues tendríamos 52 en la fibra superior en compresión. Son 52.08 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Es muy importante siempre fijarse en las unidades. ¿Ya? Y en la fibra inferior tenemos 32, poco menor, 32.26 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Todo esto en compresión, ¿no? Entonces, esto más igual.
Listo. Ahí quedó claro. Resolviendo el ejercicio. No sé si tengan alguna duda de por qué sumamos, por qué restamos, cómo encontramos. Sí, Inge. ¿Todo está claro? Sí, ¿me puede explicar un poquito de la fibra superior? ¿Por qué pusimos negativo? El segundo, No, el primero, de la fibra superior. a ver, este 50.59, Sí, porque estamos tomando aquí negativo. en rojo mismo. Este es compresión, estábamos tomando positivo. El segundo ya tengo tensión, entonces tengo que tomar el valor negativo. ¿Ya? Y el tercero es compresión, que estoy tomando valores como valor positivo. Ahora, si ustedes tal vez estén acostumbrados a que la compresión sea negativa y la tracción positiva, no hay ningún problema, siempre y cuando lo especifiquen en su convención de signos. Aquí, por ejemplo, yo aquí voy a poner compresión positiva y tracción negativa en el ejercicio. Ahora habrá quienes se confundan y digan, no, para mí la atracción siempre es positiva, entonces no hay ningún problema. Aquí, en cambio, deberíamos tomar, si es que es al contrario, deberían tomar ustedes la compresión negativa y aquí los valores ya cambiarían. Entonces sería aquí, este valor sería negativo. Aquí arriba estoy trabajando, ¿no? Este valor sería positivo de tracción y este valor sería negativo, ¿no? En el caso, ya les digo, de que ustedes estuvieran trabajando con una convención de signos, al contrario de la que estamos trabajando aquí en clase, eso no hay ningún problema, siempre y cuando ustedes estén muy conscientes de lo que están haciendo, ¿ya? Ahora, en la de abajo es compresión, como le estamos tomando compresión positiva. Tengo compresión, otro valor positivo, y el último es tracción, entonces le tengo que tomar un valor negativo, ¿ya? Esto simplemente lo positivo y negativo para darnos cuenta de que unas fibras están a compresión y otras están a tracción. Nada más. Ahí sí estuvo clara la explicación. Sí, gracias. Ya. Listo. Ahora, si nos queda un poco de tiempo. Sí. Ya. Ahora vamos a hacer este otro ejemplo, que es la misma viga, el mismo preesfuerzo, solo que el cable ahora está colocado de una manera parabólica, ¿ya? No está el cable recto, tiene cierta excentricidad, pero fíjense que tiene la misma excentricidad del ejercicio anterior, solamente que el cable aquí es parabólico, ¿ya? ¿Cómo ustedes resolverían este ejercicio? Si les pidiera yo que encuentren los mismos requerimientos de este ejercicio, que encontremos estos valores de la fibra superior e inferior en el centro de la viga. ¿Cómo harían ustedes? Tengan en cuenta las consideraciones del ejercicio que acabamos de resolver. Fijémonos que el ejercicio nos está pidiendo los esfuerzos en el centro, ¿no? Y que en el centro la excentricidad es del mismo
Es la misma excentricidad con la que trabajamos en el ejercicio anterior. Se suelen colocar los cables de manera parabólica para contrarrestar los momentos vectores para las cargas distribuidas, ¿no? Recordemos que el diagrama de momentos es parabólico. Y al colocar de esta manera el cable, pues contrarrestamos de una u otra manera estos momentos vectores, ¿ya? Ahora, si yo dibujo esto como la mitad de la viga, como un cuerpo libre, va a tener aquí, se corta aquí, y yo tengo mi cable que está de esta manera, ¿no? Tengo el eje neutro, paso por aquí, por el centro, así que del eje neutro. Ya. Entonces, a la final, yo voy a tener esta fuerza F en el centro, que se aplica aquí. Voy a tener una compresión aplicada al eje neutro. Y vemos que la excentricidad, al fin de cuentas, sigue siendo la misma. ¿Ya? Entonces los esfuerzos por el esfuerzo aplicado excéntricamente en el cable, justo en la sección de análisis, van a ser igual a F, que es igual a fuerza sobre área, porque va a ser una distribución igual uniforme en esta sección, más o menos, ojo, voy a ponerlo aquí, que es únicamente por el preesfuerzo. No estamos analizando las cargas externas. Y en este caso tenemos F por E, que es la excentricidad, por el brazo dividido para la inercia. Y aquí ya vendrá más o menos por las cargas, ¿no? Los esfuerzos de cargas. Entonces, al final vemos que la formulación es exactamente la misma que la que nosotros utilizamos cuando el cable estaba recto. Entonces, aquí, la conclusión de este análisis, porque ustedes ven que la excentricidad sigue siendo la misma porque la tomamos en cuenta desde el eje neutro hasta donde está el esfuerzo del acero, del preesfuerzo, con respecto a la compresión en el elemento que va a estar aplicada a la compresión justamente en el eje neutro. Entonces, esa excentricidad va a seguir siendo la misma. Entonces, vamos a ver que, como conclusión, los esfuerzos del hormigón en una sección dependen de la magnitud y localización de F, que es el preesfuerzo, ¿no? De F en esa sección. Y aquí, ojo, sin importar el perfil del tendón. Es decir, que si yo les digo en este momento, a ver, resuelvan este ejercicio, ustedes fácilmente lo pueden hacer y va a ser exactamente, van a ser los mismos valores
que los que encontramos aquí, ¿ya? Porque ¿qué es lo que, qué es lo que acabamos de escribir? Que todos los esfuerzos de la sección no dependen del perfil del tendón, o sea, de si yo tengo el perfil del tendón recto, parabólico, semicurvo, sino que va a depender de ciertas variables, es decir, de la posición exacta del tendón justo en la sección de estudio. Y como justamente en nuestra sección de estudio, en este caso, es la mitad de la viga y tenemos la misma excentricidad, vuelvo a repetir, la misma excentricidad del ejercicio anterior, pues esas son las variables que nos interesan. Y ahí no nos interesa cómo está distribuido el tendón a lo largo del elemento. ¿Ya? Entonces, pues si resuelven este ejercicio va a ser exactamente lo mismo que el ejercicio anterior. ¿Ya? Si les pidiera en otro lado de la sección, pues ahí sería diferente. Deberíamos obtener el valor de Y, el valor de la excentricidad, dependiendo de la zona donde estemos haciendo el estudio. Por ejemplo, si yo les digo a L cuartos que determinen, pues tendrían que ustedes medir o calcular cuál es el valor de esta excentricidad. Desde el eje neutro hasta donde llegue el cable, siempre y cuando ustedes deberían conocer tal vez la ecuación del cable para que ustedes puedan determinar cuál es la posición a L cuartos. ¿Ya? Y Y dependería únicamente de la distancia desde el eje neutro, y si yo les pediría a la fibra extrema superior o la fibra extrema inferior en la sección que estemos estudiando. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Ya. Y en cuanto a las cargas exteriores, obviamente el momento no es el mismo que tenemos aquí toda la distribución de momentos. Aquí es el momento máximo, que ya lo habíamos calculado, que era el WL cuadrado para 8, pero en L cuartos aquí el momento va a cambiar. Entonces, obviamente habría que determinar cuál es el momento en L cuartos también, ¿no? Acorde a la sección que nosotros estemos estudiando. Ya no va a ser lo mismo en toda la sección. La excentricidad va a cambiar, el momento va a cambiar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Todo quedó claro? Listo. Bueno, entonces, pues vamos a dejarlo hasta aquí, para el día de hoy. Para el jueves ya continuar con las otras dos teorías de la interpretación del hormigón preesforzado. ¿Listo? Que tengan una buena tarde y nos vemos el jueves. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Hasta luego, hija. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.